Sabemos por propia experiencia y porque a lo largo de todo el Evangelio se nos enseña también que en lo más profundo de nuestro ser, con el latido de nuestro corazón y la respiración de nuestra vida, late y respira el ansia, el anhelo de ser felices. Todos queremos ser felices. Aunque no todos utilizamos el mismo camino para alcanzar la felicidad. Ese anhelo que late en nosotros, inclusive a pesar de nosotros, es decir, aunque no querramos buscar la felicidad, la buscamos lo mismo, porque está en el orden de nuestro ser. Como camino hacia esa felicidad aparecen, podríamos decir así, en la vida humana tres grandes trascendentales. ¿Trascendentales qué quieren decir? ¿Qué quiere decir? Para ser felices nosotros tenemos que ir más allá de nosotros mismos, porque en el egoísmo no está la felicidad. Tenemos que trascendernos y tenemos que trascender las realidades meramente materiales, traspasando y trasvasando a nosotros mismos y a esas realidades materiales para acceder a algo más grande, infinitamente más grande para nosotros los cristianos. Buscamos indefectiblemente lo bello en la vida, la belleza, y Jesús nos enseñó en qué consiste la belleza. Buscamos lo bueno, porque a través de lo bueno nuestra vida se deposita concretamente en esa felicidad, y buscamos lo verdadero como una tensión hacia esa felicidad. En la medida en que alcanzamos lo bello, lo bueno y lo verdadero en nuestra vida y nos acercamos y pasamos por ese camino, alcanzamos en cierta medida la felicidad. Jesús vino desde la eternidad de Dios, asumiendo nuestra condición para enseñarnos concretamente, por eso se encarnó, concretamente en qué consiste la belleza, lo bueno, lo bello, lo bueno y lo verdadero. En este Evangelio aparece lo verdadero simbolizado como la luz. En ella estaba la vida, en la palabra, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Esta luz, que para nosotros es la verdad, y si ustedes se acuerdan, en el Evangelio Jesús nos enseñó que la verdad nos va a hacer libres, porque necesitamos acceder a lo verdadero para movernos. El hombre necesita claridad y luz para poder obrar y actuar en el camino de la vida. Entonces, para nosotros, esa luz, esa verdad, no es simplemente un ejercicio subjetivo, es decir, que nosotros podemos hacer con nuestra razón, con nuestra simple razón, con nuestra pobre inteligencia, no accedemos a la verdad. Accedemos a pequeñas verdades que, si nosotros las absolutizamos, entonces nos metemos en un pozo o nos encerramos en un frasco, porque nuestro acceso a la verdad siempre es parcial. Sí. En el día creo que fue en la vigilia de Navidad o en el día de Navidad, yo había dicho que el Hijo de Dios se instaló, podemos decir así, en el centro de la historia humana, conjugando en su persona el tiempo, lo que fue, el pasado, el presente y el futuro. Y estando en el centro de la historia humana, se convirtió en eje de toda nuestra salvación, de nuestro equilibrio, de nuestra madurez, de la redención. Cuando hablamos de
el hombre que busca trascenderse a través de la verdad, hablamos de esa luz que está en el centro de nuestra historia. Para nosotros, la verdad es una persona. Y esa es la gran diferencia. La verdad no es un simple ejercicio, no es un simple acceso humano que hacemos con nuestra razón. La verdad es un acto de comunión. En la medida en que comulgamos con Él, en la medida en que nos unimos a Él, entonces encontramos la verdad. Entonces la dinámica no es algo interno que yo descubro, sino que es algo hacia quien yo me pliego para encontrarlo. Y ese hacia el cual yo me pliego es una persona. Y el encuentro con esa verdad no necesariamente comienza con un ejercicio intelectual, comienza con una realidad del amor. La verdad y el amor en el Evangelio están íntimamente unidos, de tal manera, y esto es lo importante de la verdad y de la luz, de lo que nos habla el Evangelio, que si nuestro amor no está cargado con el peso de la verdad, entonces es trucho. Porque nosotros somos especialistas, podemos decir así, de retorcerlo todo. O mejor dicho, estamos sometidos a la ambigüedad en muchas cosas. Y le llamamos a veces amor a la posesión. O le ponemos otro nombre a las realidades, distorsionando la realidad. La verdad, que es única y que está en el centro de nuestra historia y está también en el centro de nuestro corazón, espera, implica, exige que nosotros le demos el lugar que le corresponde. Desde el altar de nuestro corazón, poniéndole a Dios en el centro, y desde el centro de la historia, dándole el lugar que le corresponde a Dios en nuestras opciones, en nuestra manera de relacionarnos con las personas y con las cosas, en la manera de relacionarnos con el mundo y la naturaleza y con nosotros mismos. Y de esa forma, y no por otro camino, encontraremos la verdad que hace que nuestro corazón descanse, se aquiete. Mientras eso no suceda, vamos a estar inquietos, rayando en la angustia muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestro referente somos nosotros. Nuestro referente de la verdad es nuestra inteligencia y nada más. Y nuestro referente de la verdad siempre tiene que ser aquel que está en el centro de la historia y de nuestro corazón. Y cuando eso se hace realidad medianamente en un porcentual razonable en nuestra vida, entonces allí encontramos la quietud. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en Él, no en nosotros. San Bernardo decía, la verdad es la humildad. Y tenía mucha razón. Porque justamente en esto consiste la humildad. Según el Evangelio, la humildad es depender de Dios. Es todo lo contrario a emanciparnos de Dios, sumergirnos, apoderarnos de nuestra propia vida, refugiarnos en lo que podemos aprehender con H intermedia de la vida y acapararlo todo. La humildad es lo contrario, es abrirnos, dejar de ser dueños de nuestra propia vida, tratar de mirar con ojos de fe lo que Dios hace y quiere para nosotros, obedecerlo humildemente, llevando a las manos lo que Él nos pide, y entonces de esa forma accedemos a la luz. Dice el Evangelio, vino a los suyos, la luz, la verdad, la palabra, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. La mente humana, el legalismo,
aquel que cree que puede apoderarse de la felicidad, que puede apoderarse de su propia vida, aquel que con su ansia de poder quiere aprehenderlo todo y se olvida de Dios, teniéndolo como un complemento y como un accidente o como alguien a quien uno hace un taxi para recuperarse y después lo vuelve a sacar del centro de su historia. La luz está allí y nosotros tenemos que acceder a ella. Y no olvidemos que accedemos a esa luz a través del camino de una comunión personal. La verdad es una persona y nosotros como personas, no solo con nuestra inteligencia, sino de manera integral, con todo nuestro ser, tenemos que ponernos en contacto y en comunión con ese que está en el centro de la historia y en el centro de nuestro corazón. Allí nos iluminamos y desde esa luz nos trascendemos y al trascendernos, como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos regocijamos en la verdad. Nuestra vocación es la felicidad y a través de la luz llegar a regocijarnos, a alegrarnos, a gozarnos con la luz de la verdad que se cruza en nuestra historia.